Hola, profe, disculpe la demora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, en la clase de hoy vamos a ver un tema que es también el nombre de la asignatura, el tema de la gravimetría. Que hagamos gravimetría y cómo se distingue a algunos otros métodos, como recuerdan de la clase pasada, que vimos el tema de cómo se usa diferentes tipos de prospección geofísica para búsqueda o la prospección de agua subterránea. Ahí ustedes vieron métodos sísmico, también el método eléctrico que se llama sondeo eléctrico vertical, donde hagamos uso de la propiedad que es conductividad o la resistividad que es la contra de eso y lo que ocupamos para búsqueda de agua subterránea. Y como solamente para repasar, siempre el primer paso es qué anomalía vamos a ocupar para descifrar o buscar un particular tipo eh, de recurso, ¿ya? En ese caso, si estamos haciendo búsqueda de hidrocarburos, vamos a ocupar un método que va a ser adecuado y teníamos que buscar qué propiedad estamos buscando que va a ser distinto, o muy distinto, por ejemplo, en comparación a otro parámetro. Por ejemplo, en ese parámetro va a ser nuestro proxy para llegar a este recurso. Entonces, uno de los métodos geofísicos que se usa de forma universal o transversal es la gravimetría, que tampoco es muy caro en comparación a otro tipo de los métodos geofísicos. Entonces hoy día vamos a ver cuál es la base, cuál es la ciencia y cuál es la idea detrás de este método geofísico que se llama gravimetría simplemente o lo podemos decir el método gravimétrico y en caso que lo ocupamos para la prospección, que significa búsqueda de algún recurso, en ese sentido vamos a llamarlo como prospección geofísica, ¿ya? Entonces cuando dice el título de la presentación como la gravedad, efectivamente ese concepto está basado a ese principio, ese concepto, ese parámetro de la gravedad, que usted lo sabe que es un concepto en física que usted ya lo vieron, que tiene que ver con la atracción de una masa a otra. Entonces, cualquier masa que está presente en contacto o en cercanía de otras masas, siempre va a estar una fuerza de atracción, que lo llamamos la gravedad. Es distinto a magnetismo, que magnetismo es otras cosas, ¿ya? Porque aquí esa atracción es simplemente por la masa. Y eso es un concepto tan importante a nivel solar, a nivel planetario, a nivel eh, universal también, que diferentes planetas que usted lo ve, que están presentes, circulando, moviéndose en su lugar y están a cierta distancia manteniéndolo. Y eso es tan maravilloso realmente, pero eso es efectivamente debe a la gravedad de cada uno de estos planetas que lo tenemos y como le dije que siempre tiene que ver con dos masas. Entonces va a ser un concepto que tiene que considerar dos masas siempre, ¿ya? Entonces primero vamos a ver el tema del concepto de la gravedad, que usted lo ve o lo mide
en contexto de nuestro planeta, la Tierra, en el término de aceleración de la gravedad. Eso van a recordar de física, ¿no? La letra G minúscula que ocupamos, que tiene valor de 9,8, ¿cierto? Y ese valor, metro cuadrado por segundo, ¿cierto? Y en eso, ese valor no es fijo, ¿ya? Esa es una cosa. Porque este valor, si hubiera sido fijo, eso significaría que nuestro planeta, la Tierra, es como homogénea, ¿ya? O isotrópica, que la gravedad, la distribución de masa es bien pareja, pero no así, no es así. Ya sabemos que el interior de la Tierra se varía mucho, y incluso en la parte más exterior, igual hay mucha variación, lo que se refleja que este valor de la aceleración de la gravedad se varía en todos los lugares, y usted lo puede medir utilizando un péndulo, y ese péndulo es lo que se puede medir utilizando simplemente una cuerda y una masa como sea una bolita, que deberían haber hecho ese tipo de experimentos en física. Pero en realidad, cuando hablamos acerca de el método gravimétrico, no miramos este valor de aceleración de la gravedad. Eso va a ser un poquito de la sorpresa porque ese método se llama gravimetría, pero no miramos la aceleración de la gravedad propiamente tal. ¿Y por qué sería eso? Y para eso tiene que ir a la definición de aceleración de la gravedad, que viene desde este concepto de la fuerza gravitacional que fue dado por Newton, Isaac Newton, el científico que dio ese concepto de la gravedad con la caída de manzana, como todos sabemos, y de ahí llegó ese concepto de la atracción hacia una masa, hacia otra masa más grande. Y esa contribución y ese aspecto de la masa lo que define el concepto de la gravedad. Bien. Entonces, el tema de la gravedad viene desde masa, ¿cierto? Ahora, ¿qué es masa? Masa es simplemente la densidad que hay que multiplicarlos con el volumen, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de algo terrestre, estamos comparando una parte con lo otro. Si fijamos el volumen, ya vamos a considerar el mismo volumen acá, el mismo volumen allá. Entonces, en este caso, la masa, lo que define lo que está detrás de la gravedad, su variación, si lo fijamos el volumen, va a depender simplemente y solamente a la densidad, porque si usted ve la unidad de la densidad es kilogramo por metro cúbico. Si lo multiplicamos con volumen, eso nos daría simplemente kilogramos, ¿ya? Que es masa. Así fácilmente se puede entender. Por eso mismo, en caso de la gravimetría, en lugar de seguir midiendo la gravedad propiamente tal, midamos simplemente la densidad. Y con eso está basta, ¿ya? Porque no es práctico ni es factible hacer la medición tanto de volumen como de la masa de algo que usted no lo puede
extraerlo. ¿Cómo usted va a medir la masa si no lo puede extraerlo en su lugar? ¿Ya? Entonces, con ese concepto y se ocupa, con esa lógica, se ocupa simplemente la densidad en lugar de la masa, ¿ya? Porque ya fijamos una variable en ese caso que es volumen, ¿ya? Entonces, de esa forma, hagamos la medición de este concepto eh, de la densidad y si sabemos que diferentes materiales, dependiente a cómo tiene la estructura y qué composición tiene, se varían. Si van a acordar de la clase de laboratorio, por ejemplo, de geología y geomorfología, usted debería haber visto diferentes minerales y algunos de esos usted va a encontrar que tiene casi el mismo volumen, el mismo tamaño, pero si usted lo toma en una mano un mineral, en otra mano el otro, usted ve que hay diferente la densidad, ¿cierto? Ahí tampoco usted mide la densidad, simplemente usted ve cuál es más pesado. Más pesado significa, si está el volumen es lo mismo, significa que es más denso, ¿cierto? Entonces, con esa analogía, con esa intercambio de los parámetros que lo llamamos como proxy, ¿ya? Entonces, ese proxy es fácilmente uno se puede utilizar para definir un parámetro que no es fácil o práctico a hacer la medición. Entonces, en este método de gravimetría, la base sería medir diferente o buscar diferentes tipos de materiales que tienen densidades distintas, ¿ya? Entonces, con esa premisa vamos a comenzar. Por eso, como está mencionado, algunos ejemplos acá de tipo de yacimiento de gas, petróleo, ¿ya? Entonces, si usted sabe, el petróleo tiene una densidad distinta al agua, que es distinto por ejemplo, de gas. El caso de cromita, que es un mineral que lleva cromio, un metal, van a tener una densidad distinta que un mineral de hierro como hematita, magnetita, por ejemplo, goetita, esos son todos son minerales de hierro y eso va a tener una densidad distinta. Y ahí, en caso de metales, usted puede ocupar otro método también, magnetometría, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, siempre usted va a tener las opciones de utilizar más de un método, pero siempre tiene que poner ciertos criterios que puede ser técnico y también económico para ocupar cuál es el método que voy a recomendar o lo que voy a ocupar en caso de que tengo que hacer cierto trabajo. Bien. Ahora bien, cuando hablamos de la masa de nuestro planeta, si usted ve que nuestro planeta, la Tierra, obviamente no es estático, está en moción. Y cuando una cosa está en la moción, el sentido y cómo uno siente esa masa también va a ser distinta. Entonces, una de las cosas muy importantes que es lo que hay que considerar cuando esta masa, este planeta está en moción, es en la fuerza centrífuga, ¿ya? Eso es muy importante a considerar. Bien, entonces, cuando hablamos de las masas, que está presente, está eh, detrás de ese concepto de la densidad que lo define, aparte de volumen,
Y después hay que considerar otras cosas, que la forma de nuestro planeta no es como una figura geométrica, no es como una esfera o elipsoide, tampoco. Tiene una forma particular que se puede aproximar como un elipsoide, pero tiene una forma distinta, que lo llamamos como geoide, ¿ya? Que tiene su propia forma. Y eso es muy importante a considerar porque cualquier regla de matemática, cuando uno lo aplica, eso se aproxima con ciertas figuras, en ese caso un elipsoide, que es como similar a una esfera, pero en el caso de esfera, radio está constante. Pero en este caso tenemos diferentes radios, ¿no? El radio se varía en todas las partes, ¿ya? Entonces, el caso de elipsoide, si uno considera los diferentes ejes, van a tener diferentes distancias, ¿cierto? Y esa distancia en otra parte, aparte de eje, igual va a ser variándose, ¿ya? Entonces es otro concepto que hay que considerarlo. Aparte de eso, si usted acuerda, cuando hablamos de la composición interna de nuestro planeta, hablamos de manto, hablamos de su núcleo y hablamos de la capa exterior, que es la corteza o la litosfera, ¿cierto? Y en ese caso, usted sí va a acordar y también el espesor de cada uno de estos. Lo más interior es el núcleo, que una parte interior de eso tiene totalmente sólido y que también tiene un espesor bien considerable, similar a la parte de manto en este caso. Eso deja que la parte central de, del planeta tiene más peso. Entonces, dentro de toda la variación que tenemos de masa en el interior del planeta, tenemos una concentración de masa en su parte central, lo que se refleja en una masa que es superior a otra parte que pasa por el ecuador. Entonces, esa otra cosa que hay que considerar. Y eso también es un tema y también la razón por qué vamos a tener el valores, por ejemplo, de aceleración de la gravedad más en la zona donde tenemos Ecuador. Si vamos a ir más allá hacia los polos, vamos a tener los valores menores en ese caso. Ese también es una de las cosas que uno va a observar. Y cuando hagamos las mediciones, cuando hagamos la medición de la aceleración de la gravedad en diferentes partes. Bien, entonces, cuando uno tiene que hacer la medición de la gravedad y tiene que hacer esa corrección de latitud. ¿Por qué le digo la latitud? Porque, como le dije que el valor va a ser más alto cerca del Ecuador y cuando vamos a ir hacia los polos, los valores van a cambiar. Entonces, usted puede ver esa variación y lo puede cuantificar en términos de los valores de latitud. Esa parte lo voy a dejar como el ejercicio donde usted puede aplicar cierta fórmula que lo define, que, qué tan, cuál es el valor que vamos a tener de latitud y cómo va a ser esa variación de la aceleración de la gravedad con el cambio de latitudes. Después de eso, hay
Otras cosas que hay que considerar es el tema de la corrección de aire libre. ¿Qué significa eso? Esto es porque, como le dije, que la forma de nuestro planeta no es lo mismo. ¿Ya? Eso se varía, tenemos diferentes tipos de relieve, tampoco la forma es como uniforme, como esfera o ni como elipsoide en este caso. Entonces, para aproximar, tiene que considerar una figura geométrica, un elipsoide en ese caso. Entonces, para eso uno tiene que considerar un nivel, un plano de la referencia. Eso es lo que se puede considerar como nivel de mar. Entonces, cualquier relieve o cualquier cosa que va a ser debajo o arriba, hay que considerarlo como positivos, negativos en este caso, para tener los valores. Entonces, esa es otra cosa que tiene que hacer la corrección para que los valores, si lo comparamos de un lugar al otro, y para que la referencia, el plano o nivel de la referencia sean iguales, y hay que considerar este aspecto también. ¿Ya? Entonces, ese concepto hay que considerar. Y después hay que considerar otros factores que también son eh, importantes y que algunos dependen a estaciones, algunos dependen a cómo está por ejemplo, el movimiento del planeta, ¿ya? Y además, y cuando lo consideramos la topografía, su, por ejemplo, por ejemplo, si consideramos la masa de cierto lugar y siempre vamos a tener el efecto del masa que está al ladito, el otro, lo que estamos considerando. Si usted acuerda de la fórmula de la fuerza gravitacional, se considera una masa y otra. No se considera el efecto de toda la masa que está presente, su efecto común en este caso. Entonces hay que considerarlo un efecto de toda la topografía que está circundante en algún lugar que estamos en consideración, ¿ya? Las variaciones. Y el otro puede ser que valores que lo que hagamos estamos midiendo tenga efecto de la marea. Si usted ve que el efecto de marea lo tenemos en los mares, en los océanos, cuando tenemos luna más cerca, obviamente las olas o la marea son más grandes, más efectivos. Entonces, no vamos a hacer las mediciones que sean independientes de este tipo de los efectos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer este tipo de correcciones? Se puede hacer si lo consideramos la fecha lunar en ese caso. ¿En qué fecha estamos? La luna está más cerca, qué distancia tiene y qué efecto va a tener en otras fechas. Ese tipo de las correcciones igual uno se puede realizar para que los valores sean con la misma base, ¿ya? Para que no comparamos con valores con cierto sesgo que va a ser causado por este tipo de efecto de mareas en este caso. Y finalmente el problema puede ser instrumental también, porque los instrumentos que ocupamos siempre pueden tener cierto tipo de problema en su precisión, sus mediciones. Entonces, ese es otro aspecto que hay que considerar. Entonces, cuando uno ocupa gravímetro, y siempre hay que aplicar todas estas correcciones que acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, este valor de corrección lo llamamos como delta G, ¿ya? El valor de delta G uno puede eh, aplicar. Entonces, ¿qué tipo de aplicaciones podemos tener? Si usted va a fijar aquí, todo tiene que ver con la densidad o la masa.
Y como les dije, la masa es directamente relacionado con la densidad. Entonces, este método gravimétrico se puede aplicar en todos los casos donde uno ve que la densidad es el parámetro que marca la diferencia con su alrededor de lo que estamos buscando, lo que está generalmente presente. Por ejemplo, si estamos buscando algún tipo de enlazamiento como son de sulfuro masivo. ¿Qué son sulfuros masivos? Este tipo de minerales, como por ejemplo de galena, por ejemplo, ese tipo de minerales que son sulfuro, y esos son muy pesados, ¿ya? Entonces, muy pesado también, ¿qué significa? Que son muy densos, ¿ya? Entonces, si usted encuentra un cierto valor de la densidad en las rocas en cierta área, y de repente hay valores muy elevados en ciertos tramos. Si usted está realizando alguna prospección, usted va a concentrar sus mediciones en ese sector y va a empezar a mapear y delimitar hasta dónde se encuentra esa anomalía, ¿ya? Esa anomalía donde los valores son elevados. Y eso puede indicar un yacimiento de un mineral con alta densidad como sulfuro masivo, como galena y otro tipo de los minerales como pirita también. Cualquier mineral de ese tipo va a tener una densidad mayor a la roca en lo que le hospeda. O también si hay un dique, si van a acordar de las clases de geología y geofísica, los diques son las rocas que atraviesan en una formación que puede ser sedimentaria o otra, una litología y ya existente. ¿Y por qué va a atravesar? Porque eso atraviesa porque hay posibilidad de atravesar. Y eso va a ser por la presencia de algunas grietas, algunas zonas de debilidad, y eso va a permitir que una- un pulso de magma se mete debajo, entra a esa parte, esa zona débil o la fisura, y se marca la presencia de este mismo misma estructura, lo que llamamos como dique, que es un tipo de la roca ígnea que se atraviesa a una formación, una litología preexistente debido a la presencia de ciertas zonas de debilidad como la fisura, grietas, etcétera, ¿ya? ¿Y por qué va a meter entonces? ¿Y por qué se puede atravesar? Esto va a ser porque tiene una densidad alta, son más masivas, entonces se empuja, se puede forzar y para llegar a atravesar esa roca, ¿ya? Eso, ¿por qué ocupamos el parámetro de la densidad? Es un ejemplo. Por ejemplo, en caso de carbón, es al revés. El carbón, si usted ha visto y ha ocupado, si usted levanta el carbón, son muy livianos en comparación a una roca del mismo volumen, ¿cierto? Entonces, si tenemos que ubicar una formación que hospeda carbón, obviamente vamos a buscar una zona donde la densidad es relativamente menor a
la roca en su alrededor o las rocas que lo hospedan. O depósito de sal. ¿Qué es el depósito de sal? Esto también está asociado a hidrocarburos, que hay una estructura que se llama domo salino, donde se encuentra primero sal, después ahí mismo se encuentra petróleo y encima de eso se encuentra gas. Y también se encuentra el tipo de agua que está bien contaminada, que también se llama agua de la formación, que encuentra en la misma roca. Entonces encuentran tres cosas, principalmente, aparte de sal, es el agua, que se llama agua de la formación, porque se encuentra ahí mismo, no es como el agua que viene posteriormente. Esa agua se queda ahí desde la formación de esa estructura en la roca sedimentaria. Entonces, ese tipo de agua se llama agua de formación. Y ahí mismo se acumulan petróleo, que es otro líquido, y además se encuentra gas. Entonces vamos a encontrar ese cuatro tipos de materiales y como usted bien sabe que todo eso tiene diferentes densidades y por eso mismo se puede ocupar este método para ubicar. Ahora, si hay una zona donde hay posibilidad que se encuentran ciertas cavidades o cuevas subterráneas. Por ejemplo, una zona de caliza, que caliza es muy susceptible a la disolución con el agua. Entonces, muchas veces usted va a encontrar que por el llegar en contacto con el agua, la caliza se disuelve y deja un hoyo en ese caso. Entonces, si tengo que ubicar ciertos hoyos que están presentes en subsuelo, que potencialmente en futuro pueden causar un socavón, ese todo uso de método gravimétrico va a ser muy útil, porque en ese caso usted tiene que ubicar la densidad que va a ser muy baja, que la densidad de vacío, el aire en ese caso. Entonces, si lo encuentra una densidad súper baja, nula, en cierto sector, usted puede descifrar eso como la presencia de un, eh, un potencial sitio de socavón en futuro, ¿ya? Entonces es otro aspecto. Y, y como ya le dije, en caso de los diferentes yacimientos donde la densidad es muy alta, se puede ocupar este método. Pero aparte de eso, hay otros aspectos también que se ocupa también a considerar en caso de la ingeniería, cuando tenemos que considerar qué tipo de suelo tenemos, tipo de la formación tenemos, antes de empezar a construir, qué tipo de fundación hay que tenerla. Para eso también muy importante ese estudio de gravimetría, porque eso nos daría la información acerca de la densidad de suelo, la roca que tenemos debajo, para planificar una construcción, una estructura que va a ser adecuada para este tipo de las formaciones geológicas. Y después, como vimos el ejemplo de sondeo eléctrico vertical en caso de la prospección de agua subterránea, igual se puede ocupar gravimetría y eso nos daría la posibilidad de ubicar el agua y además saber más o menos cuál es la calidad de eso. ¿Y por qué será eso? Porque eso va a decir que si agua está muy dura, eso significa que va a tener una densidad mayor. ¿Ya? Entonces, de tipo de agua también se puede ocupar. Y sobre todo, este método va a ser útil en las zonas costeras,
donde hay posibilidad de intrusión de agua del mar hacia agua subterránea. Entonces, para ver la variación entre la densidad en las zonas costeras, para ver si agua subterránea está no contaminada o está contaminada con el agua del mar, usted puede ocupar este método eh, gravimétrico. Y también puede ocupar el sondeo eléctrico vertical, que en este caso va a ocupar otro parámetro que va a ser la conductividad en ese caso, ¿ya? Conductividad va a depender a los sales que están disueltos, ¿ya? Entonces hay que considerar cuál es el método que usted lo puede ocupar entre los dos. Y finalmente hay otro aspecto que hay que considerar, el tema de isostasia. ¿Qué es isostasia? Balance. Si tengo una masa por acá y una masa por allá, hay que compensarlo. Si pongamos más masa allá, eso va a causar una cosa que vamos a llamar como alzamiento para que sea en balance, tal como hagamos ahí en juego, en los parques, ¿ya? Que es una cosa, si uno está más pesado, se cae y otra parte se levanta, ¿cierto? Entonces, para que sea un balance y para que no se causa el movimiento como remoción en masa y ese concepto de isostasia que en general lo consideramos a nivel más grande, pero se puede manifestar, se puede observar a nivel local también en términos de remoción o otro aspecto. Entonces, ahora vamos a ver un poquito acerca de ese método, con donde se aplica y cuáles son las diferentes correcciones que había mencionado y cómo se aplican estas correcciones también. Entonces, cuando hablamos acerca de la gravimetría, se puede aplicar como gravimetrías clásicas o gravimetrías puras, donde vamos a ocupar eso para saber cómo está nuestro planeta, cómo está la variación en la densidad en diferentes partes, y vamos a hacer el otro, va a ser el uso aplicado, más bien como la variación de la densidad, como le había dicho, en caso de la minería, en caso de otro aspecto donde es importante, como había dicho, el tema de la construcción, igual se puede aplicar. El otro va a ser el microgravimetría, porque así tenemos instrumentos más aptos y más sensibles a las variaciones más pequeñas de la densidad y eso sería importante, sobre todo a nivel local, donde las variaciones no van a ser mucho, y ese método de microgravimetría igual se puede aplicar. Tal como microsísmica también lo llamamos, ¿ya? Que donde las ondas, la velocidad es mucho menores en valores, uno lo ocupa igualmente para tener una mediciones más precisa, más fina en ese caso. Y gravimetría local, como le había dicho, el concepto de la isostasia a un nivel local, simplemente una una falta en la distribución correcta de la masa se puede causar cierto movimiento de la parte de la ladera o algunas partes, simplemente, o puede causar eh, como dice, causar un socavón o un hundimiento, simplemente por tener este balance en la masa, ¿ya? Porque si la distribución no es que deja las condiciones estables, van a hacer un movimiento para que las cosas se lleguen a un cierto equilibrio en ese caso. Y aparte de eso, muy relacionado eso es el concepto de geotecnia,
donde básicamente aplicamos diferentes conceptos de la mecánica en términos de la estabilidad de la roca, estabilidad del suelo y diferentes tipos de estructura, como la fractura, eso todo, o algún tipo de la descontinuidad que se puede observar, lo que ocurre en este caso. Y la sismología, y también ocupa un parámetro que es muy similar a lo que había dicho, que ahí ocupamos la velocidad, pero como sabemos que la velocidad de la onda sísmica depende a la densidad, ¿cierto? Entonces, los resultados que uno va a obtener desde sismología o gravimetría debe ser compatible y debe ser comprobable desde otros métodos en ese caso, ¿ya? Porque ocupan básicamente los mismos parámetros o resultados de los mismos parámetros en ese caso. Y gravimetría de alta sensibilidad es similar a lo que llamamos como microgravimetría, donde hay posible ver una variación muy pequeña en caso de la medición. Eso va a ser utilizado cuando necesitamos la sensibilidad muy alta en este caso. Por ejemplo, hablamos mucho de socavones, eso todo. En caso de gravimetría, si uno hace las mediciones para ubicar las zonas con diferentes densidades, usted puede llegar a tener un mapa y un modelo en 3D en ese caso, como se observa ahí. Usted encuentra diferentes partes donde los valores son altos y bajos en ese caso. Y a base de eso, simplemente usted puede ubicar dónde hay posibilidad o está presente una cavidad, una cueva, o hay posible lugar donde se puede causar subsidencia o hundimiento. Porque en ese caso los valores van a ser muy bajos en términos de la densidad, ¿cierto? Y eso va a ser eh, la forma de ubicarlos. Eso lo ya mencioné, cómo se ocupa este método gravimétrico para ubicar un tipo de yacimiento de hidrocarburos, como les dije, que se encuentran tres tipos de líquido. Hay un tipo de lo sólido que es sal, que igual va a estar disuelto en ciertos grados. Y entonces vamos a encontrar una estructura dentro de las rocas sedimentarias, que es lo que llamamos como un trapo de petróleo o trapo de hidrocarburo, o en inglés lo llamamos como structural trap, un trapo estructural donde se hospeda petróleo, porque petróleo es muy móvil, no se queda, si no hubiera sido la estructura lo que favorece su acumulación, el petróleo va a ser así como tan difusivo que va a ser difundida en toda parte, no lo vamos a encontrar, porque para hacer recursos tiene que ser explotable de forma económica. Si está distribuida así como de forma muy poquito de volumen, obviamente no va a ser económica su extracción. Entonces, para ubicar ese tipo de estructura, el criterio es la densidad, ¿ya? Entonces, ocupamos el método gravimétrico para ver dónde está el límite de esa estructura, porque va a ser marcado por sal, va a estar marcado por hidrocarburos en forma de petróleo o gas, y vamos a encontrar el agua de la formación, que es el agua que queda en ese lugar desde la formación de esa roca sedimentaria, ¿ya? Entonces, ese método es muy utilizado, aparte de sísmica también,
en caso de la búsqueda de petróleo. Y cuando tenemos los valores de estos diferentes mediciones de gravimetría en diferentes partes, usted lo puede colocar los valores de densidad en diferentes partes y finalmente usted puede llegar a formar un mapa de diferentes niveles de la profundidad y finalmente puede obtener un mapa, un modelo en 3D como aparece acá en este caso. Bien, entonces cuando vamos a considerar cualquier tipo de material y eso va a causar el efecto de la gravitación, ¿ya? Eso es lo que había dicho al inicio de la clase también. Y eso es lo que está detrás de este concepto de la gravedad. Y ese concepto viene, tal como había mencionado inicialmente, de la fuerza gravitacional que está dado por el constante universal de gravitacional que lo representamos con letra G mayúscula, porque minúscula ocupamos para aceleración de la gravedad y cuando hablamos de esa fuerza gravitacional que es igual a ese constante G universal de gravitacional de gravitación y lo que multiplicamos con la masa, que lo estamos considerando m1 m2 y lo dividimos por la cuadrado de la distancia, ¿ya? Porque si la distancia es menos, vamos a tener más la atracción. Entonces, eso es por eso este valor de R está cuadrado está debajo en denominador en esa fórmula, porque está inversamente proporcional. Entonces, inversamente proporcional, por eso lo llamamos como, como fuerza gravitacional F, va a ser proporcional a multiplicación de las masas y va a ser inversamente proporcional a la distancia cuadrada entre diferentes masas. Y cuando hablamos acerca de la de fuerza gravitacional y cuando hagamos la medición en relación a la Tierra, lo consideramos como que otras masas, M1, M2, M va a ser la masa de la Tierra y la otra masa lo consideramos que como que sea la unidad, como el uno nomás. Y con eso nos facilita obviamente a bajar una de los parámetros y eso nos permite hacer la, por ejemplo, las mediciones. Y como lo dije inicialmente, el tema de el movimiento, lo que causa esa fuerza gravitacional y cómo sería el efecto de eso, si usted lo considera aquí, y si veamos estos vectores que están presentes acá, y siempre cuando tenemos un vector, usted lo puede resolverlo y entre sus componentes, que siempre lo llamamos como X, Y y Z. Y si lo pongamos esos vectores como vectores de unidad, lo llamamos como I, G, I, K, ¿cierto? ¿Se recuerdan eso? Y lo pongamos un gorrito encima de cada uno de esos. Y eso representa como la unidad, el vector eh, de la unidad, entonces siempre hay que multiplicar eso con un escalar y con eso uno obtiene el valor de diferentes componentes. ¿Ya? Entonces siempre vamos a tener los diferentes. Entonces, en caso de la fuerza centrifugal, igual hay que considerarlo, cuáles serán las direcciones y cuáles serán
los diferentes componentes de estos vectores, ¿ya? Eso es lo que hay que considerar. Y cuando hablamos acerca de la forma de la Tierra, como también le dije al inicio, y consideramos un esferoide, solamente por tema de simplificación matemáticamente ese concepto, porque en ese caso obviamente aplicar la fórmula, eso sea más fácil, ¿cierto? Y en este caso consideramos un esferoide normal y después eh, normal significa cualquier esferoide que está hablando, que sea una forma geométrica, pero hay que considerarlo que esa forma no es correcto, ¿ya? Entonces, la forma correcta es de un geoide, lo que consideramos como estamos, cómo están las formas de nuestro planeta. Entonces, eso se puede observar de esa forma. Vamos a tener un elipsoide, lo que está presente aquí, que está marcado por esta línea que está en color azul. Y luego tenemos la forma donde veamos la topografía y lo consideramos que se pase por el nivel del mar. Si recuerdan, ¿no? Que habíamos dicho que vamos a considerar el nivel del mar como la referencia. Entonces, si vamos por ahí y mantengamos eso, tal como aparece en esa línea discontinua de color café o rojo, lo que tenemos, entonces, si usted acuerda que habíamos mencionado otro concepto de error, lo que era de aire libre. Eso era justamente la parte que está tachada, lo que estamos considerando en ese caso de corrección por el tema de aire libre en ese caso. Y aquí son algunos de estos instrumentos que uno ocupa para hacer la medición en caso de gravimetría. Esos son instrumentos son más antiguos, como lo aparece en la de año. Hoy día los instrumentos son más sofisticados, no son tan delicados como lo aparecen acá, que ocupaban básicamente los péndulos, a que hoy día no son lo que se ocupamos, son más precisos y obviamente mucho menos, no son tan difíciles también a llevarlos, a operarlos en ese caso. Y aquí está la balance de torsión, porque si usted recuerda, si usted ha visto los péndulos que son con una cuerda, con una masita, pero también hay péndulos que lo ocupamos, lo llamamos como péndulo de torsión, donde hay que girarlo y después lo deja y después cómo se suelta y tiempo se demora y después cuánto tiempo se demora para recuperar, ese tipo de cosas igual se ocupan. Entonces también se ocupan de balanza de torsión también para ese propósito. Y siempre cualquier cosa, lo que hablamos aquí, los valores son distintos, entonces siempre consideramos la cosa relativa, no consideramos los valores absolutos, porque eso da una ventaja muy grande. Porque si tengo algunos problemas en las mediciones, en los valores absolutos, ese tipo de efecto se anula cuando uno considera los valores relativos, porque ese tipo de error implícito va a ser en ambos casos. ¿Ya? Entonces, los valores relativos siempre ayudan en estos sentidos. Aquí hay otro tipo de gravímetro, que también es una versión muy antigua de eso, que se puede observar, que en ese caso tenemos ese tipo de resorte y aquí tenemos una masa. Eso es lo que está adentro de ese instrumento, ¿ya? Lo que ocupamos a hacer las mediciones. Aquí usted ve ese espejo, aquí ve eso, es en los valores donde se incide la luz. Y eso es justamente ayuda a leer los valores aquí al frente, ahí en la parte más superior en ese caso. Ese es el
otra versión de este mismo equipo. Eh, Hay uno de ese equipo muy antiguo y también tenemos en el departamento también que son ahora, son de casi para museos, ¿ya? Y ese tipo de método igual se ocupa no solamente en la parte terrestre, pero en caso de la instrumentos se ocupan en los buques, en otros lugares también para hacer las mediciones. Y hay otros tipos de los gravímetros que tenemos, como usted ve, el tipo de los computadores que están presentes, se nota que son bien antiguos en su versión. Aquí usted lo puede ver, un historial de tipos de gravímetros que han sido evolucionados con el tiempo en ese caso. Aquí hay un resumen de lo mismo, ley de Newton, pero aquí usted puede ver un poquito más de información que se puede ocupar para hacer los diferentes cálculos que vamos a realizar en caso de las diferentes guías de ejercicio que va a entregar a ustedes. Bien, entonces aquí los mismos conceptos de temas de la gravimetría y de conceptos de la gravedad, lo que tenemos. Y aquí hay algunas ventajas, como le había dicho, que aparte de la ventaja que vamos a tener en términos de la, la brevedad, que es o parámetro que es significativo en términos de su variación para medición de ciertos parámetros, y, y hay algunas desventajas también. Como les dice aquí, una de las cosas que es el método es muy lento, porque hagamos muchas mediciones y después necesitamos obviamente a llevarlo, porque son estos instrumentos, como una de las cosas era muy sensible, ¿ya? Entonces, el manejo de ese equipo necesita buen entrenamiento también en ese caso. Y las aplicaciones, ya lo había mencionado, el tema se puede aplicar para diferentes conceptos, y que lo que ya lo mencioné, y también cuáles son las cosas que para cada uno de esos, ¿ya? ¿Cuál es el parámetro que se puede ocupar y cuáles son los diferentes temas que hay que preocuparse en cada uno de estos métodos? ¿Ya? Entonces, aparte, ya lo vimos, y aquí justamente es lo que había mencionado acerca de petróleo, ¿ya? Lo que ocupamos aquí es justamente cómo se ve un domo salino. Aquí es una parte donde usted va a encontrar el sal que va a estar presente, y esas son las formaciones de la roca sedimentaria donde se encuentra, y aquí justamente usted va a encontrar petróleo, ¿ya? En hidrocarburos, ¿ya? Y en otro caso, si hablamos acerca de un sulfuro masivo, usted va a encontrar acá, en este caso, la parte roja que está presente. Y cuando hablamos de la isostasia, es justamente que tiene que ver con balance de la masa, ¿ya? La parte más alta va a corresponde a la parte más baja, y hay que hacer cierto balance para que no sea falta de un equilibrio en la masa, una distribución que compensa una parte a la otra. Bien, aquí algunos otros valores que usted se puede ver y que vamos a ocupar igual en la parte de guía de ejercicio que voy a compartir en Loa, ¿ah? Para que lo ven, y los ejercicios van a estar resueltos, usted puede descargarlo y repasarlo para que tenga presente. Y aquí los mismos conceptos que había mencionado, el tema de la corrección que tiene que realizar por temas de la diferencia entre un geoide y una esfera, o un elipsoide o esferoide, como lo quieren llamarlo, y ese mismo concepto igual vamos a ocupar ahí en caso de, eh,
el ejercicio, ¿ya? Porque si uno considera como esfera, vamos a considerar esto, como estamos considerando un elipsoide, vamos a considerar como este, las variaciones de la aceleración de gravedad va a seguir variando en diferentes partes, ¿ya? Igual se puede considerar eso. ¿Ya? Entonces, después de eso vamos a ver las correcciones por diferentes tipos de los efectos que había mencionado de la latitud, la altura, topografía, todo eso. Vamos a ver uno por uno, ¿ya? Entonces, cuando hagamos las mediciones, hay lectura, lo que usted va a leer directamente, y después tiene que hacer todas las correcciones, ¿ya? Y esas todas las correcciones vamos a verlo con un ejemplo que vamos a ver en caso de los ejercicios, ¿ya? Entonces tiene que aplicar todo eso y finalmente uno llega a tener los valores que van a ser absolutos, lo que usted van a reportar en ese caso. O sea, para hacer la corrección de marea, vamos a ocupar esta fórmula y para el caso de la corrección por latitud, vamos a ocupar esta fórmula. En caso de la altura, vamos a ocupar este. Y después, igualmente, aparte de la guía, igual voy a compartir un apunte que igual va a tener esta misma información, pero obviamente con una descripción que sea para la lectura de ustedes. Entonces, la corrección de topografía, como le dije, que eso tiene que ver con la diferencia, con cómo está la diferencia entre la esferoide o elipsoide y con geoide en ese caso, y el otro de otra corrección, la corrección de Vogel, que es efectivamente, tiene que ver con esa misma variación entre el punto medio de las mediciones que uno lo hace, que tiene que ver con nivel del mar y el geoide mismo para hacer la corrección de aire libre en ese caso. Aquí hay la anomalía por el aire libre, cuáles son las variaciones y cuánto valor se cambia por eso. Igual hay que hacer la medición. Entonces vamos a ocupar todas estas fórmulas que aparecen aquí en esta presentación en caso de los ejercicios que voy a subir y lo podemos ver en la siguiente clase cuando lo tengamos. Usted va a tener todo así resuelto, entonces deben repasarlo y después poder hacer cualquier consulta que tenga y para cualquier duda igual pueden referir a, ¿cómo se llama? El apunte que corresponde también a esa unidad. Bien, entonces con eso terminamos la parte teórica de la gravimetría y entonces voy a parar hasta aquí. Entonces, voy a compartir entonces el apunte y guía de ejercicio que son basados a anomalía de Boger y todo otro tipo de cosas que hagamos en grametría. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios acerca de, primero vamos a hacer algunos ejercicios acerca de los conceptos básicos de física matemática que se aplica en geofísica en general y sobre todo en grametría. Y luego vamos a hacer algunos ejercicios de la grametría, ¿ya? Entonces eso sería para la clase de hoy, ¿ya? Entonces ahí voy a terminar y voy a subir esa presentación y más la cosa que tiene que ver con los ejercicios. Bien.